que ver con el prolapso. Para eso está el doctor Enrique Lastreto. Le voy a dar un beso. Hola, ¿cómo está? Evelyn. Doctor, bienvenido. Hola, ¿cómo anda? ¿Cómo anda? Vaquita. A mí me gusta el doctor porque saluda a todos. ¿Se acuerda de los nombres? No, por supuesto. Bueno, si estuviera Lagarto diría, ¿hay preguntas o hay temas? ¿Hay preguntas o hay temas? Es una mezcla hoy porque, digamos, hemos puesto en un tema varias preguntas que vienen sobre esto del prolapso. Nos han preguntado, ¿qué es un prolapso? ¿Cómo se trata? ¿Por qué se produce? Pacientes que te dicen, yo fui operada de un prolapso y lo vuelvo a tener. Bueno, vamos a tratar de explicar qué es esto. Digamos, el útero, la vejiga, el recto están en su lugar, en su sitio, porque hay músculos, porque hay ligamentos que los sostienen en su lugar, que los tienen en el lugar que deben estar. Cuando estos ligamentos ceden, cuando esta musculatura cede, se produce el descenso de estos órganos, de la vejiga, de la uretra, del recto y del útero, que pueden ser todos juntos o pueden ser algunos de estos, por partes, exactamente. Y te preguntan, ¿por qué se producen? Bueno, los factores de riesgo son los partos por vía vaginal, digamos, un parto naturales. Claro, el parto natural es un condicionante o un factor de riesgo para esta patología, para este prolapso. La menopausia, cuando descienden los estrógenos, la debilidad del periné de tipo congénito, de las aponeurosis, del tejido conectivo, puede producir esto. Y hay otros factores no tan importantes, pero que sí tienen que ver en la producción del prolapso. El fumar, la vida sedentaria y el estreñimiento son también condicionantes, no de la importancia de los otros que nombramos primero, como son los traumas obstétricos o la menopausia, pero también influyen en esto. Y cuando te dicen cuál es el tratamiento, porque en general cuando uno habla de prolapso, piensa en un tratamiento quirúrgico, que sí, en la mayoría de los casos el tratamiento es quirúrgico. Cuando todavía no hay síntomas, se puede tratar de recuperar el periné con ejercicios, con estimulación del periné. Nosotros hemos hablado varias veces de los ejercicios de Kegel, esto de contraer la vagina, los músculos que están alrededor de la vagina, para fortificar el periné. Pero cuando esto ya no da resultado, el tratamiento sí es quirúrgico. El tratamiento del prolapso es un tratamiento quirúrgico. Volver estos órganos que se han descendido al lugar que deberían haber estado. ¿Es una operación sencilla o...? Depende de los componentes del prolapso. Depende de la edad de la paciente. Depende del futuro obstétrico de esta paciente. Digamos, no es lo mismo el tratamiento de un prolapso en una mujer que ya tuvo hijos o que no tiene más deseo de descendencia, que en una mujer joven que tiene que mantener su vida obstétrica, su vida reproductiva. Entonces, el tratamiento puede hacerse por vía abdominal o por vía vaginal. Por vía abdominal con una cirugía a cielo abierto, una cirugía convencional, o por videolaparoscopía. La diferencia está en que en una u otra cirugía, digamos, cuando uno lo puede hacer por videolaparoscopía, es una pequeña incisión donde se coloca un instrumental óptico que uno va operando por pequeñas incisiones. La recuperación es más rápida, el tiempo de internación es mucho más corto, ¿no es cierto? Pero en algunos casos se debe hacer en forma convencional. Y la otra vía es la vía vaginal. Digamos, a los ginecólogos nos gusta más esta vía y nos parece que es la vía de elección en el tratamiento del prolapso. Y si uno puede hacer esta cirugía con tejido propio de la paciente, utilizando los mismos músculos de la paciente, la aponeurosis de la paciente, esto es lo ideal. Cuando esto no se puede dar, te preguntan siempre ¿qué se hace? Bueno, existen bandas, existen cinchas que se utilizan como de hamaca de la vejiga, impidiendo que estos órganos desciendan. Una cosa que es habitual y que es motivo de consulta frecuente en aquellas pacientes que han sido operadas, jóvenes y que después, y digamos, una chica que ha tenido varios partos, que ha comenzado a tener partos de joven, a lo mejor al tercer, cuarto parto, tiene algún problema, incontinencia de orina. ¿Cuál es la sintomatología que produce el prolapso? Es sensación de peso y cuerpo extraño a nivel vaginal. ¿Y cuáles son las complicaciones que pueden tener? Hemorragias, infecciones, esto que decíamos de la incontinencia de orina.
En estas pacientes jóvenes que han sido operadas, a lo mejor después de algunos años se vuelve a producir una sintomatología parecida. Se dice en general que aún en las mejores manos el tratamiento del prolapso tiene un efecto positivo unos 10 años. Entonces, si una mujer ha sido operada a los 30, 35, 40 años, probablemente vuelva a tener este problema. ¿Y se puede hacer? Se puede, esto es lo que yo quiero decir. ¿Por qué se puede producir de nuevo el prolapso? Porque en una mujer joven, a lo mejor lo que uno hizo es corregir la uretra, corregir la vejiga para que esta mujer no tenga incontinencia de orina, mejorar el periné para que no tenga una dilatación excesiva, ¿no es cierto? Hacer lo que por ahí se denomina cirugía íntima o cirugía de rejuvenecimiento vulvovaginal, que tiene una función por un lado estética y por otro lado funcional. Entonces, como esta mujer era joven, tenía todavía un futuro reproductivo, uno conserva el útero. Y este es el que puede prolapsarse después de algunos años y uno tiene que volver a hacer una cirugía. Que puede ser una cirugía para corregir lo que se desacomodó en estos 10 años o para tratar un nuevo componente del prolapso. Digamos, antes no bajaba el útero, ahora baja el útero, entonces hay que hacer una cirugía que habitualmente consiste en extirparlo al útero, que también se hace por vía vaginal. Y se corrige, o sea que se puede. En estas mujeres que han tenido una cirugía hace varios años y vuelven a tener sintomatología parecida a la que tenían antes, tiene solución, tienen tratamiento. Y hoy por hoy esto ha dejado de ser un tabú, porque en otras épocas esto ni siquiera se contaba. Daba vergüenza, ¿no? Daba vergüenza. Sí. Hoy, como la expectativa de vida ha aumentado mucho, y como las mujeres han perdido este tabú, las mujeres trabajan, tienen su actividad, mantienen la vida sexual, sí. Entonces tratan de solucionar esto sin tantos tabúes como existían en algún momento. Hoy una mujer mayor de 75 años sigue pensando en su vida sexual. No es lo que pensábamos en alguna época de que la abuelita era asexuada. No, las abuelitas son sexuadas. Entonces, tiene solución, tiene tratamiento. ¿Y el postoperatorio es duro? Cuando uno puede hacer una cirugía por vía laparoscópica o por vía vaginal, el postoperatorio es muy... Digamos, estas son cirugías prácticamente ambulatorias. La paciente se interna a la mañana, se opera y a la noche o al otro día ya está en su casa. Ya está en su casa. Así es. Y nada más. Y nada más. Qué bien, doctor. Bueno, ahí respondimos entonces varias preguntas. Respondió varias preguntas en una sola que seguramente ingresan en nuestro Facebook. Siempre dejen ahí las preguntas. El doctor después las recoge y las pregunta. Gracias.